Obedecer a Dios es un don, es una cosa maravillosa, pero nos cuesta comprender muchas veces obedecer al Señor de la manera en la cual Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Y hoy vamos a estar hablando de esa obediencia hacia nuestro Dios y también hacia la iglesia, ¿verdad? Que es quien nos lleva en el camino hacia esa vida eterna, hacia ese cielo celestial. Bien, entonces hablando de la obediencia o de obedecer, que es lo más difícil para nosotros poder aceptar, hablar de esa obediencia, mire, fuimos al diccionario de la lengua española para entenderla mejor. Y en el diccionario de la lengua española nos dice, cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. Aquí está hablando de un punto de vista a nivel psicológico, un punto de vista a nivel humano, un punto de vista como lo ve una persona, y es la manera que el diccionario de la lengua española nos enseña. Entonces estamos viendo aquí que dice cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o una norma. Esto realmente lo mueve el ego o lo mueve lo que hay en el interior de la persona. Pero bien, ahora ser obediente a las cosas de Dios es totalmente otra cosa. Y de eso vamos a estar hablando ahorita. Mire, el ser obediente es una mayor prueba del amor a nuestro Dios. Quiere decir que si lo trasladamos a la vida espiritual y dejamos un poco lo normal de la vida y lo trasladamos a la vida de la Biblia, a la vida divina, es un amor que nace de nuestro interior, fluido por el poder del Espíritu Santo para poder entender y abrazar las cosas de Dios. Digamos que tenemos que sumergirnos en el río de la vida, en el río del Espíritu, para entender mejor las caricias de Dios con el amor que Dios nos trata. Mire, de esta manera, el Salmo 128, verso 1 dice así. Salmo 128 dice, felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Mire lo que nos está hablando el salmista. Felices las personas que temen a Dios. En otra versión, digamos, quiere decir los que obedecen al Señor son felices. Quiere decir que nos está llamando lo que nos dice la lengua del diccionario de la lengua española o lo que nos enseña en la escuela es a nivel de lo que fluye el ser humano. Pero lo que nos dice la Sagrada Escritura es lo que fluye y flota del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? No es de obedecer por mandato, sino por el amor de Dios. Entonces dice, felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Quiere decir que hay un camino de felicidad. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando uno entra al caminar de Dios? Porque a mí me pasó al revés. Yo era un joven empresario, con carro, con casa, con empresa, y llego al camino de Dios y todo se me derrumba. Digo, ¿y ahora qué pasó? Yo pensé en mi mentalidad de humano que con Dios iba a ser un magnate. Ahora dije, si yo solo hice tantas cosas, con Dios, ¿qué no haré? Yo vi a un Dios de poder económico extravagante, grande. Pero me equivoqué, el Dios en abundancia de amor. Que el lenguaje del Espíritu es totalmente diferente, que el lenguaje del amor de Dios es totalmente diferente. Entonces, cuando yo empiezo a decaer y empiezan a asaltarnos y nos dejan en la quiebra, ahí dije, bueno, ¿y ahora qué pasó? Yo no entendía el proceso que estaba pasando. A mí en lo personal me pasó de esa manera. A usted Dios lo puede llamar de otra manera y su proceso puede ser diferente. Cada uno lo llama diferente. Por ejemplo, si vemos a los apóstoles, donde estaba Pedro en una barca, venía decepcionado, venía triste, venía desconsolado, y de ahí lo agarró Jesús y le dijo, metámonos más adentro, y le hizo un gran milagro para poderlo convencer. Si miramos digamos a San Mateo, ¿dónde estaba? Cobrando impuestos. Le vi, y como cobrador de impuestos le tiró una mirada tierna en el espíritu y le dijo, ven, sígueme. Felipe le dijo, a ti ya te vi debajo de la retama. Quiere decir que a cada uno de los apóstoles los llamó en diferente manera, su llamado fue diferente, su conversión fue diferente. Igual
la conversión de nosotros, el llamado de nosotros. A mí, el Señor me atrapó de esa manera. Mire, yo estaba joven, bien enamorado de una jovencita. Se las voy a escribir para que se den un quemón, decimos los guatemaltecos, ¿verdad? Reina de la escuela, reina del instituto, reina del pueblo. Era bonita. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estaba bien enamorado. Tenía trabajo, tenía empresa, tenía novia, tenía todo. Y de repente voy a un retiro espiritual, recibo el llamado de Dios, recibo la conversión del Señor, y cuando recibo esa conversión, vengo con un gozo, con una alegría, pero a ese llamado, a esa obediencia hacia Dios, yo no le entendí. Yo le entendí de una manera humana y de una manera de financiamiento. ¿Y sabe qué pasó? Fue todo al revés. Perdí casa, perdí empresa, perdí la novia, perdí todo, lo que se llama todo. Y le dije un día a Dios, tú no me funcionaste. Yo le dije a Dios, tú a mí no me funcionaste. Porque el Dios que yo creía era un Dios diferente. El Dios al que yo creía haber conocido, pensé que me iba a tener flotando en la plata. Pero no sabía que era grande en misericordia y en amor, y que el lenguaje del Espíritu era diferente. Y sabe, primero me limpió Dios y me dio una limpieza extraordinaria y me enseñó, me pulió, me limpió, me podó. Pero en ese podamiento, más sin embargo yo dije, perdí mi casa, víctima de una estafa, asaltado en la empresa, quedé en la quiebra, se me muere mi carro, me quedo en una moto, se destruye la moto, digamos, a los 3 días la moto se arruina. Hermanos, y dije, pero si yo conocí a Dios, yo me sentía con aquella gracia de Dios en mi corazón. Dije, no importa lo que haya perdido. Pero cuando perdí aquel amor que tenía, con la que me iba a casar, me molesté, me enojé con Dios. Con disculpas de ustedes les voy a decir, yo agarré la Biblia y la aventé. Dije, no me conviene. No me funcionó, pero gracias a un hombre que encontré en un autobús y me contó la historia de Job, y en esa historia de Job, que me contó todo lo que había perdido, me flechó el corazón de nuevo Dios. Y esa noche yo regresé a mi casa para leer el libro de Job, y ahí empecé a entender el llamado que Dios me hizo. Ahí dije, gracias Señor, perdóname. Ya no pensé en lo material, pensé en las almas que podíamos alcanzar si llevamos el Evangelio. Y cuando se me estaban cerrando allá en Guatemala, se me estaba cerrando todo, Dios me estaba abriendo una puerta grande en los Estados Unidos de Norteamérica. Así trabaja Dios. Me estaban saliendo mis documentos para poder entrar a los Estados Unidos. Cuando allá estaba en la quiebra, cuando ya no tenía nada, Dios aquí me estaba abriendo mis documentos para poder entrar a los Estados Unidos. Quiere decir que Dios permite que te cierren unas puertas, pero te abre otras más grandes con la bendición de Él y con la mano de Él. Gracias a eso tengo la oportunidad de conocerlos a todos ustedes, de convivir con ustedes, de compartir con ustedes, de caminar con el Padre Beto. Es una bendición. Gracias a eso, hoy tengo la bendición de Dios de compartir en varios lugares para la honra y la gloria de Dios. La obediencia hacia Dios es algo maravilloso. Y por eso dice el salmista, felices, dice, ¿qué dice el salmista? Felices los que temen al Señor, ¿verdad? Y siguen sus caminos. Esa es la felicidad que debe permanecer en nosotros, no importa lo que estemos pasando, pero Dios te va a bendecir y te va a mostrar las puertas que te va a abrir. Bien, pero para ir hablando de lo que es ese precioso de la obediencia,
quiero ir a una historia preciosa que nos cuenta algo que pasa con Pedro y Jesús. Mire, en San Mateo 17, 24, San Mateo 17, 24 al 27, dice la palabra de Dios así: al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo. Le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga impuesto? Pedro respondió: claro que sí. Y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo: dame tu parecer, Simón. Aquí ya no le dijo Pedro, le dijo Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó: los que no son de la familia. Y Jesús le dijo: ¿entonces los hijos no pagan? Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo al primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga para ti y para mí. Palabra de Dios. Démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Aleluya. Oye, es que cuando el salmista dice que son felices, es porque ya tenemos un corazón renovado, un corazón diferente, un corazón que sabe abrirse para amar a Dios, un corazón que sabe abrirse para amar a Dios y para amar al prójimo, un corazón que sabe abrirse, felices porque un corazón que sabe abrirse para amar a nuestros padres, aún en la ancianidad, un corazón que sabe abrirse para amar a aquel que nos odia. Esa es aquel que nace en la obediencia de Dios. Bien, entonces dice, aquí estamos viendo un pasaje precioso. Mire, aquí está viniendo Pedro, caminando Pedro, y cuando Pedro viene caminando se encuentra un puñado de personas. Es que a veces el enemigo está trabajando allá afuera para ver cómo caemos nosotros. Mire, y aquel puñado de personas le preguntan y encierran a Pedro. Digámoslo, él va caminando, pero lo topan y todo, y le dicen: oye, Pedro. Ya se imagina qué molestones, va. Y le dicen: oye, Pedro, ¿qué pasó? ¿Y por qué tu maestro no paga impuestos? Ahora mire, Pedro aquí, si nos damos cuenta, ese es algo donde Pedro, para contestarle a estas personas, tuvo que poner, por decir así, en aprietos a Jesús. Porque dice: sí paga impuestos. Pero no supo contestar Pedro. Todavía el Espíritu de Dios no caminaba en Pedro. Y Pedro, aquel que había recibido un milagro, aquel que había sido convertido, pero todavía no había caminado. Entonces Pedro, por quitárselos de encima, le dice: sí. O pueda que haya tenido un conocimiento extraordinario Pedro y el Espíritu le haya alumbrado. Pero lo que le quiero decir es esto. Y miren lo que pasa. Pedro se los quita de encima y dice: sí, mi maestro paga impuestos. Es que los israelitas, los de allí, no podían pagar, no tenían que pagar impuestos, mas sin embargo a él se lo estaban cobrando. Y como Pedro no supo defenderse, cuando Pedro llega a casa y está Jesús ahí, Jesús ya conoce lo que le ha pasado a Pedro sin que se lo dijera. Y dice la palabra de Dios: cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo: dame tu parecer, Simón. Mire, aquí ya no le dijo, ya le había cambiado el nombre y le dijo: Simón, dame tu parecer. Curioso, lo llamó por el nombre nativo. Y le dice: Simón, dame tu parecer. ¿Quién debe de pagar impuestos? Aquí empieza algo impresionante de Jesús cuando quiere, y nosotros vamos a los pies de Jesús, cómo nos enseña para nosotros caminar. Mire, ¿qué es lo que vemos aquí entonces? Viene y aquí le dice, se anticipa Jesús, conociendo Jesús lo que le ha pasado a Pedro, antes de que Pedro le dijera, se anticipa. Pero mire, quiero hablar un poquito más de Pedro. A veces nosotros
nos engañamos nosotros mismos. A veces hacemos examen de conciencia. Y fíjese que en el examen de conciencia que nosotros hacemos, en vez de decimos, bueno, yo soy bueno, fíjese, yo soy bueno, yo soy noble, yo soy caritativo, nos ponemos solo nosotros mismos nos calificamos. De hecho, cuando hay una encuesta y nos la ponen ahí y nosotros dicen, ¿y cómo sale? El hombre noble, el hombre que todos lo golpean, pero él no golpea a nadie. La persona sale allí todo positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros muchas veces nos engañamos nosotros mismos. ¿Por qué motivo? Mire, todo ponemos a nuestro favor. Todo ponemos a nuestro favor. Mas, sin embargo, realmente, si nosotros miráramos nuestro cuerpo a la luz del Espíritu, nosotros miraríamos que en veces sí fallamos al Señor sin darnos cuenta. Pero mire, cuando Pedro aquí dice, no, mi maestro sí paga, ¿qué es lo que está diciendo? Pero Jesús, conociendo el problema, Jesús le dice, Pedro, mire con qué cariño le habla a Pedro, Simón le dice, ¿quién paga impuestos? ¿Nosotros los hijos? No. ¿Los extranjeros? Sí. Bueno, entonces nosotros no tenemos que pagar el impuesto. Mas, sin embargo, le dijo, vete a pescar. ¿Sabe qué le dio aquí Jesús? Una instrucción a Pedro. Y cuando no lo regañó, sino le dio una instrucción, le enseñó con amor divino y amor de Dios, amor de Padre, le dice, Pedro, tranquilo, vamos a solucionar eso. Yo se lo estoy aquí parafraseando. Vamos a solucionar eso, le dice, el error que cometiste. Porque Pedro tenía que decir, el momento, nosotros no pagamos impuestos porque somos de casa. Mas, sin embargo, Pedro, sí, pagamos, por quitárselos de encima. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cómo Jesús no reprende a Pedro en este lapso, sino que lo instruye. Dice, no te preocupes, ¿sabes qué? Vete a pescar. El primer pez que agarre le saca la moneda para que esto no se escandalicen. Vete y págalo el impuesto. Hermanos, ¿sabe qué nos enseña aquí Pedro? Ahora les sé decir, Pedro era un pescador de hombre, pero tenía una barca. Pedro era un pescador, pero era dueño de un barco. Pedro era un empresario. Mas, sin embargo, el dejarse enseñar de Jesús es la obediencia que hoy quiero que nosotros comprendamos. Esa obediencia preciosa y en la obediencia tiene requisitos y tiene... hay algo maravilloso y precioso que hoy quiero enseñar. Mire, la iglesia nos dice, hablando de la obediencia, en el catecismo, en el numeral 1900, el deber de la obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que son debidos y de rodear de respeto y según su mérito de gratitud y benevolencia a las personas que lo ejercen. ¿Qué es lo que la iglesia nos está diciendo acá? Lo que hizo Pedro. Jesús lo manda a sacar un pescado. Dígale al que tiene a la par, Jesús manda a Pedro a pescar. A ver, dígale al que tiene al lado, a ver, venga. No, hombre, los miro muy triste. A ver, Jesús manda a Pedro a pescar. A ver, venga, dígale. A ver, denle un aplauso al Señor, porque yo los miro muy tristes. Denle fuerte el aplauso. Bendito sea Dios y su santo nombre. Mírenlo a Pedro. Imagínate que no es casualidad que ese pez cargue una moneda, que ese pez esté en el tiempo exacto donde Pedro lo necesita. ¿De dónde vino esa moneda? ¿Acaso Jesús no podía hacer un milagro sobrenatural y decirle, no te preocupes, Pedro, así como convirtió el pan? ¿Por qué no le dijo, a ver, Pedro, mira,
tráeme algo, ¿tienes un centavito por ahí? Lo vamos a convertir. Ese milagro, ese prodigio, sucedió entre Pedro, Jesús y sus apóstoles. Hay muchos prodigios y milagros públicos, pero aquí lo hizo Jesús en aquellos que lo siguen. Lo que te quiero enseñar ahora, que aquellos que caminamos con Jesús tenemos milagros preciosos, que los de afuera a veces no los ven, pero Dios quiere hacer un milagro en tu vida, quiere hacer algo en aquellos que lo siguen. Y mira, aquí le dice Pedro, vete a pescar, vas a agarrar un pez. El Espíritu tuvo que hacer mover aquel pez. Pero lo que te quiero enseñar aquí, la obediencia de Pedro. Si Pedro dice, según la Escritura, estaban en casa y de casa lo manda a pescar. Imagínate, lo manda a pescar para poderle enseñar a Pedro que el error que cometió, mas sin embargo, Jesús hace de ese error, lo convierte en un prodigio, en un milagro. De los errores que nosotros cometemos, pueden servir para el milagro de mañana, para tu vida. Bien, termino con esto. Lo que quiero enfatizar es la obediencia de Pedro, y por obedecer Pedro, dice la palabra de Dios, mire a los que obedecen al Señor. Termino con esto. Deuteronomios capítulo 28, versículo 11. ¿Está listo para recibir en esta noche? ¿Amén? ¿Está listo para recibir? ¿Ah? Mire, dice, Yahvé te colmará de toda clase de bienes, multiplicando los frutos de tu vientre, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra, la cual prometió Yahvé con juramento a tus padres que te lo daría. ¿Qué es lo que está hablando el Señor? ¿Cómo siendo Dios jura? Y es una de las promesas que jura Dios ante Él mismo, que va a bendecir tu tierra, va a bendecir el fruto de tu vientre. Te lo leo, mira, dice, Yahvé abrirá, dice, Yahvé te colmará de toda clase de bienes, multiplicando el fruto de tu vientre, el fruto de tus ganados y el fruto de tu tierra, la cual prometió Yahvé con juramento a tus padres que te lo daría. Verso 12, ponga atención, dice, Yahvé abrirá para ti todos los cielos, su rico tesoro para dar a su tiempo la lluvia que necesitan tus campos y para mandar la bendición, sobre todo en cuanto emprendas. Tú prestarás a las naciones numerosas y no pedirás préstamo ninguno. Palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios, hermanos. Mire, vas a ser bendecido. Pero yo quiero terminar, si Chel me pone por ahí el tecladito para terminar. Voy a terminar este verso. En una oportunidad, en una linda familia, esta familia tuvieron 10 hijos, varones. A los primeros 5 hijos, el papá los levantaba de madrugada. Vayan a la escuela. Cuando vengan de la escuela, alistan el asadón, alistan todo lo que necesitamos porque vamos a ir al campo a trabajar. Y a estos 5 hijos les exigió bastante. Les enseñó a trabajar, a labrar la tierra, a cuidar ganado, a cuidar ovejas, y los tuvo al hilo. Los otros 5 hijos menores no les dio el mismo, no les dio la misma enseñanza, utilizó otra técnica. Cuando ya estaba viejo, un día sentado en la silla de ruedas, llegaron los hijos
mayores, se juntaron los 5 hijos mayores y llegaron a la casa del papá. Y le dijeron: papá, nosotros nos reventamos la espalda trabajando contigo para hacer esta casa, para hacer todo lo que tienes. Nosotros nos levantabas temprano y nos corregiste, nos pegabas, nos ponías a trabajar. Nos trataste duro. Y mira a tus otros 5 hijos, a los otros 5 hijos más pequeños. Ahora son borrachos, marihuaneros. Ahora andan por malos caminos y haciéndole daño a la gente. Y aquel hombre en aquella silla de ruedas sentado, sin estudio. Este es algo de la vida real. Aquel hombre sentado en aquella silla de ruedas, sin estudio, le dijo: hijo, a ustedes no están interpretando, a ustedes no les partí el lomo, a ustedes les enseñé a ser responsables, a ustedes les enseñé a trabajar y a labrar la tierra, a ustedes les enseñé que se ganaran la vida, a ustedes les di métodos para que salieran adelante, porque ustedes no fueron obedientes. Tenía que levantarlos yo. Ninguno de ustedes se levantaba a las 5 de la mañana: papá, ya estoy listo. Tenía que andarlos corriendo. Pero a los otros 5 les di libertad. Ahora ellos vienen a reclamarme: ¿por qué no los corregí como ustedes? Aquellos que ahora estaban mal, añoraban ser corregidos como aquellos primeros. Dijo: a ustedes, a ellos quise usar otro método y no me funcionó, los perdí. Dijo: crié bien a 5 hijos y 5 los eché a perder. Hay momentos en la vida, es que a mí Dios no me pone atención. Conmigo ha sido más duro Dios. A mí me ha tocado más difícil la vida. Y en veces queremos reclamarle a Dios sin saber que esa corrección fue porque nos amaban. Ese padre arrepentido por aquellos 5 hijos que se le perdieron. Ahí aquellos hijos primeros entendieron que lo que hizo papá fue por amor. Yo quisiera que te pusieras de pie un momento. Lo mejor que Jesús hizo con Pedro fue dirigirlo, no golpearlo. Lo que muchas veces hacen nuestros padres es dirigirnos, guiarnos. Tal vez en nuestra niñez hubo necesidad que nos azotaran, porque era la manera tal vez de poder entender. Hubo necesidad que nos pudiera enseñar. Y muchos todavía le tenemos coraje a papá o a mamá. Pero Pedro, siendo un empresario, Jesús lo levantó y le dijo: ve a pescarme. Y aquel hombre no se llenó de orgullo, sino se llenó de paz y amor. Y por amor fue, pescó un pescado y sacó una moneda. Tal vez innecesaria, pero importante, para no se escandalizaran aquellos. ¿Cuántos hoy no han sido bendecidos? O tu familia, tu hogar no ha sido bendecido por la enseñanza que nos dio ese viejito, por la enseñanza que nos dio esa mamá.
Yo quisiera que hoy, en el nombre de Jesús, tú cerraras tus ojos y trajeras a tu mente a tu mamá. Porque Jesús nos enseña a amar. Cuando yo llegué a los pies de Jesús, me di cuenta que necesitaba perdonar a mi papá. Uno que odiaba a mi padre, pero necesitamos. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y traigas a esa viejecita hoy. Tal vez como niños rebeldes nos equivocamos. Tal vez un día le maltratamos a mamá inconscientemente o porque sentimos que nos trataba muy mal. Te voy a pedir que traigas a tu papá a tu mente. Tráelo. Es tiempo de sanar. Es el momento de decirle a Dios y a Jesús: Padre, yo quiero ser libre. Tráelo a tu mente. Hoy es el momento de pedir perdón. Hoy es el momento de decir: tal vez, Padre, me equivoqué y no pude entender en aquel momento cuánto me amabas. Tal vez en la pobreza se quitó de la boca para poderte dar. Tal vez eran zapatos con remiendo, con suelas delgadas. Pero ese hombre se esforzó para poderlos comprar. Por eso hoy tráelo a tu mente. Dile tal vez a Jesús: me equivoqué, Señor. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, queremos poner nuestro corazón en obediencia, Señor, hacia ti, Padre. Tal vez no entendemos, Señor, el proceso que lleva nuestra vida, Señor, para purificación. Tal vez no entendemos, Señor, oh Dios Todopoderoso. Tal vez no entendemos, Señor, lo que está pasando en nuestra vida desde el día que te conocí. Pero yo sé, Señor, así como un día levantaste, Señor, a Abraham, así como un día guiaste a José, Señor, aún siendo esclavo, Señor, en aquel momento difícil, en la esclavitud, ahí estabas tú con él, Señor. En aquel momento en la cárcel, ahí estabas con él, Señor. Señor, tal vez estamos pasando un valle ahorita en este momento, pero queremos ponerlo en tus manos, Señor, que tomes el control. Tal vez estamos pasando, Señor, un momento de dificultad, pero queremos ponerlo en tus manos, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por crecer espiritualmente con nosotros. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, pero también compartas la bendición con tus amigos.